La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a nuestra Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy los quiero invitar a esta importante acción educativa. Los dejo con nuestro experto del día de hoy. Bienvenidos. Bien, bueno, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Bienvenidos todos, como nos decía Lina en esta introducción, este importante espacio en el que vamos a aprender muchísimo para que nuestra arma más importante para cambiar el mundo siga siendo la educación. Recuerden que dentro de Positiva Educa vamos a tener siempre todos estos webinars y esta información allí para que la puedan entrar a consultar, que es nuestra herramienta para que podamos seguir formándonos y educándonos. De pronto no siempre podemos asistir a todos estos espacios por diferentes actividades. Sin embargo, lo importante es que saquemos un ratico para que revisemos aquellos temas que no hayamos alcanzado como a compartir, pero para que no se queden sin esa información tan importante. Entonces, invitadísimos a que puedan continuar explorando qué hay allí de información. Nuevamente me presento, Dayana Lago, psicóloga especialista en seguridad en salud en el trabajo, magíster de gestión humana y desarrollo organizacional con ustedes, y estoy acá dejándoles mis datos en caso de que puedan necesitar alguna asesoría adicional o que tengan alguna inquietud. Allí con mucho gusto me pueden contactar. Vamos hoy a trabajar en nuestra ruta del conocimiento en el punto número 5 y estamos hablando de salud psicosocial en la pospandemia, todo lo que tiene que ver con la salud mental, pero ahora visto desde este nuevo panorama que se nos está abriendo con la pospandemia. ¿Listo? Eso es el tema de hoy, entonces, salud psicosocial en la pospandemia. Lo primero que tenemos que revisar para entender este tema de salud psicosocial en pospandemia es el concepto de salud mental. Vamos a hacer un poquito como de lupa allí para explorar algunos contenidos importantes para luego poder entender cómo la pandemia, un año después, a la fecha de hoy, que ya cumplimos un año, cómo nos ha impactado, qué ha pasado en términos de salud mental, y luego cuando ya tengamos esa información, poderla conectar con el siguiente punto, el siguiente momento, que es qué hacer en pospandemia. ¿Listo? Entonces, momento 1, salud mental, momento 2, qué nos trajo la pandemia, y momento 3, qué hacer en la pospandemia para el cuidado de la salud mental y obviamente de la salud psicosocial. Bien, entonces nuestro objetivo general es identificar los retos de la pospandemia y las estrategias de acción para proteger la salud mental de los colaboradores en el contexto actual. Lo más importante que ustedes se deben llevar del taller de hoy es por lo menos 2, 3 puntos que ustedes digan, listo, a partir de mañana o a partir del próximo comité organizacional, directivo, a partir del momento que ustedes consideran oportuno empezar, vamos a iniciar estas 2 estrategias. Es decir,
vayamos a ver este contenido con ojos de qué puedo implementar en la organización para ayudar a nuestros colaboradores a que el efecto, el impacto de la pandemia, que se va a vivir ahora más cuando lleguemos a la pospandemia, pues cuando definitivamente lleguemos a la pospandemia, entonces que no sea tan grande ese impacto. Ese es el objetivo. Entonces, veamos, exploremos críticamente y entendiendo qué puedo hacer yo como organización para mejorar la calidad de vida de mis colaboradores en ese sentido. Ahora, si ustedes, los que están aquí, son colaboradores que de pronto no tengan como tal ese rol dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, igualmente tomen su punto crítico de ver como colaboradores qué pueden hacer ustedes para ayudar a su entorno, a su comunidad, a sus compañeros, a sus familiares y a ustedes mismos, claramente, para mejorar en términos de autocuidado, salud mental y prevenir el efecto o el impacto que la pospandemia pues está a punto de tener en nosotros. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los momentos, vamos a tener 3 objetivos. El primer objetivo va a ser definir la salud mental como concepto, ¿vale? Porque hay que entender bien de qué se trata la salud mental para poder ver cómo nos está impactando y qué hacer. El segundo es precisamente ese impacto, describirlo, cómo nos está tratando un año después esta situación. Y el tercer objetivo es definir las estrategias de prevención y de cuidado de la salud mental que debemos tener en la pospandemia, ¿vale? Para generar todo este tema de salud psicosocial. La diferencia entre salud mental y salud psicosocial, digamos que no es como tal que haya una diferencia, es la relación más bien de estas dos. La salud mental es del individuo, ¿cierto? La salud psicosocial es de la organización. Entonces, cuando hay salud psicosocial, estamos hablando de ese individuo que tiene salud mental en relación con su entorno. Entonces, por eso se llama psicosocial, porque tiene relación con el entorno, con el entorno social del colaborador. Entonces, para tener salud psicosocial, tenemos que tener salud mental. Por eso hacemos énfasis primero en todo el concepto de salud mental y luego sí ya empezamos a ver las estrategias para el cuidado de esa salud psicosocial para la pospandemia, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero con un sondeo, como siempre, para entrar como en calor en este webinar, ver pues, cómo estamos entendiendo el panorama actual un poquito y pues al final poderlo comparar con lo que realmente pues, nos están diciendo los científicos, la OMS y demás. Entonces vamos a abrir acá nuestro sondeo de hoy. Listo. Entonces, la primera pregunta de nuestro sondeo de hoy es, ¿qué es el periodo post-pandemia o post-pandémico? Más bien post-pandémico. Entonces, vamos a esperar las respuestas. Listo. Vamos en un 11%, 12% de votación. Listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el periodo pospandémico? Y la primera respuesta que tenemos, que contestó el 14%, es periodo en el que nadie más se contagiará. El 9% nos responde la B, periodo en el que viviremos como antes. El 54% respondió periodo en el que el COVID-19 continúa, ¿sí? Y el 24% ninguna de las anteriores. Acá esta es un poquito más larga, digamos que de hecho, bueno, vamos a seguir avanzando y ya les cuento cuál es la respuesta. Listo, vamos con la siguiente. Listo, entonces, bien. Muy bien, entonces, ¿cuál de los siguientes es un factor de riesgo que tenemos para la salud mental actualmente? Entonces, A, miedo al contagio, B, aislamiento social, C, fatiga de precaución o D, desinformación. ¿Listo? Vamos entonces recopilando respuestas. Tenemos que 49% nos dice que miedo al contagio,
28% nos dice aislamiento social, el 7% fatiga de precaución y el 17% desinformación. Listo, vamos con la siguiente. El fin de la crisis emocional llega con A, el fin de la pandemia, B, nuevos hábitos y confianza, C, volver a lo que éramos antes, D, ninguna de las anteriores, que estaba votando el 9%. Listo, entonces el 71%, hasta ahora 69%, es decir, la que en este momento cierra con 70%, es B, nuevos hábitos y confianza. Y 15%, que sería la segunda, el fin de la pandemia. Muy bien, entonces con esto ya tenemos un poquito como el panorama de lo que estamos pensando nosotros acá en este grupo. Vamos a ver al final cómo nos va, ¿vale? Cómo lo estamos, digamos que acá no hay respuestas buenas o malas en este tipo de sondeos, pues es más como para también ver cómo están ustedes concibiendo la situación, que es parte un poco como de lo que todos estamos aprendiendo, porque pues no hay respuestas seguras en este tema de pandemia, ¿no? Y sobre todo en esta pandemia del COVID que estamos todos aprendiendo todavía, un año después seguimos aprendiendo. Entonces, bueno, ¿qué concepto de salud mental tenemos? Esto es muy importante. La salud mental parte del concepto de estado de bienestar, como parte también del concepto de salud de la OMS. Recuerden, por favor, que cuando hablamos de salud no estamos diciendo, no nos referimos a una persona que no tiene ningún tipo de condición. Es más, no se trata de no tener la enfermedad, eso hay que tenerlo muy claro, no se trata de no tener ningún tipo de padecimiento, porque entonces aquellas personas que nacen con alguna condición o que tienen algún tipo desarrollan en su vida algún tipo de trastorno que pues no tiene cura, pues no tendrían entonces nunca posibilidades de caber o de entrar en este concepto de salud. Nunca podríamos decir, ok, esta persona está saludable. Eso no es así, ¿sí? De hecho, en salud mental es muy difícil realmente entenderla como que nunca va a haber un trastorno, porque todos, absolutamente todos, vamos siempre a pasar en algún momento de la vida por algún tipo de manifestación en la salud mental, y más en condiciones tan extremas como estas, donde la presión del momento pues nos lleva de alguna manera como a poner a prueba ese límite entre nuestra regulación emocional, nuestro entendimiento y la capacidad que tenemos para enfrentar la situación, y nos puede generar determinados trastornos. Entonces no se trata de no tener ningún tipo de diagnóstico, sino se trata de qué pasa con ese diagnóstico, cómo vivimos con ese diagnóstico, ¿vale? Se trata de generar bienestar a pesar de la condición. ¿Qué significa bienestar? Estabilidad, que si tengo síntomas, esos síntomas estén regulados, controlados, que a pesar de esos síntomas haya una funcionalidad, una estabilidad en el entorno, en el diario vivir, que las actividades de la vida diaria se puedan hacer sin mayor dificultad. Entonces, ese estado de bienestar, la persona puede desarrollar sus capacidades, hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva si está pues en edad de trabajar, contribuir a su comunidad, y en esa medida hay satisfacción personal, realización personal y todos estos constructos que nos hacen ser seres psicosociales activos y comprometidos con la comunidad y pues con bienestar. Eso es el concepto de salud mental, ¿vale? ¿De qué se diferencia del concepto de salud normal, de salud física o generalmente pues el otro concepto al que estamos acostumbrados? Que este se trata básicamente de cómo me relaciono yo con el entorno. Es decir, yo tengo salud mental cuando me puedo relacionar bien con el entorno, cuando estoy activo, cuando puedo desarrollar mis capacidades y cuando puedo de alguna manera tener esa estabilidad psicológica para funcionar adecuadamente. ¿Qué factores determinan la salud mental? Primero, el acceso a los servicios de salud, ¿vale? Pero fíjense que esto es un 11% nada más. El comportamiento o el estilo de vida, que es el 43%. Fíjense la diferencia y lo relevante que es
el comportamiento y el estilo de vida. Es decir, acá se trata más que todo de generar condiciones en el estilo de vida de las personas que favorezcan realmente unos hábitos de autocuidado para que no vaya a haber el día de mañana un enfrentamiento o un afrontamiento más bien disfuncional de una situación como por ejemplo un duelo, ¿verdad? O como por ejemplo el despido, perder el trabajo. Cuando hay ese tipo de situaciones, si yo tengo un estilo de vida que es pro salud mental y pro autocuidado, es más fácil que yo tenga los recursos para enfrentarlo y puedo de alguna manera protegerme para enfrentar esa situación y no me voy a ver tan afectado. Es decir, no significa que no van a haber emociones negativas, no significa que no voy a sentir impotencia, angustia, preocupación, pero va a estar de alguna manera dentro de la capacidad de control de la persona. Cuando nos desbordan esos sentimientos y cuando sentimos que no tenemos el control y cuando empieza a afectarnos ya físicamente y nos empieza a impedir funcionar, ya ahí estamos hablando de una alteración en ese cuadro de bienestar. Entonces, un buen estilo de vida es 43% determinante de qué tanta salud mental voy a tener. El ambiente pone el 19%. Y nuestra biología humana, los genes, ponen el otro 27%. ¿Listo? Entonces, fíjense lo importante que es tener comportamiento adecuado y sobre todo un entorno que me favorezca también para disparar esos comportamientos adecuados. Fíjense lo que está pasando, el entorno en este momento que nos está dejando casi que nos imposibilita la oportunidad o la posibilidad de tener un estilo de vida saludable en términos de salud mental, porque las exigencias son muchas y a veces no estamos como teniendo tan en cuenta el impacto que nos está generando, pero sí nos está afectando. Entonces, el entorno nos está generando un estilo de vida, nos está cambiando el estilo de vida y nos está presionando y por eso se están presentando los cuadros que se están presentando en salud mental. La pandemia sin duda alguna afectará la salud mental para el futuro, ¿ok? Un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas en salud mental según la OMS, eso es lo que va a pasar. De hecho, un año después lo estamos viviendo. ¿Qué pasa? Los cambios psicológicos significativos ocurren durante periodos de crisis bastante cortos, porque cuando tenemos la posibilidad de entender e irnos como adaptando poco a poco, nos vamos como haciendo la idea y vamos ajustando ese patrón de respuesta ante el estrés que nos está demandando la situación para irla como aprendiendo a manejar y pues no nos vemos tan afectados. Pero cuando la situación ocurre inesperadamente, cuando es un periodo muy corto en el que todo pasa muy rápido, como lo que pasó el año pasado, que fue abruptamente, todos cambiamos de estilo de vida, todos cambiamos de manera de trabajar, de hablarnos, de relacionarnos, de festejar cumpleaños, todos cambiamos la manera de despedirnos de nuestros seres queridos que se estaban marchando de este plano terrenal. Entonces, cuando pasan esas situaciones donde no tenemos tiempo ni siquiera de asimilar uno, cuando ya hay 10 otros eventos que nos están desbordando, obviamente hay un impacto en la salud mental. Entonces, hoy en día, hemos tenido ya como el tiempo de ir de alguna manera entendiendo lo que ha pasado. Sin embargo, no es suficiente. Hoy en día todavía estamos viendo qué pasa, porque además viene un tema y es la expectativa. Teníamos la expectativa, muchos teníamos la expectativa, de que al acabar del 2020, ¿qué iba a pasar? La pandemia se iba mágicamente, el virus desaparecía. Y entonces, cuando empieza el 2021, vemos que ya vamos para el tercer pico, que este fin de semana entramos otra vez en cuarentena, que las vacunas, pues, si bien están llegando, pues de pronto no están abarcando como la rapidez con la que quisiéramos todos que pasara. Entonces empieza ese sinsabor y esa incertidumbre de ver qué va a pasar ahora, ¿será que va a ser un año más así? Y empezamos como a perder, eso se llama desesperanza aprendida. Empezamos como a decir, ya para qué, o sea, ya que sea lo que tenga que pasar, ya yo hice todo lo que tenía que hacer y miren, no logramos nada, aquí estamos en la misma situación y comenzamos a entrar como en esa fatiga, ¿vale? De la situación. A un año de la pandemia,
aumentaron los pensamientos suicidas en un 10% a nivel mundial. 30% de la población sufrió al menos un ataque de pánico. Un tercio de la población mundial reporta sentimientos de tensión emocional y angustia. Entre los jóvenes, ese sentimiento se reporta en 2 jóvenes de cada 3. 5.8%, este dato es específico de España, pero me pareció muy interesante, ha recibido atención psicológica derivado específicamente de la pandemia. Y de ese 5.8%, la mitad, poquito más de la mitad, son personas de clase baja, porque lamentablemente lo que más ha afectado con la pandemia, sabemos, es la economía. Entonces aquí tenemos 3 pandemias. Tenemos la pandemia del COVID, tenemos una pandemia de salud mental y tenemos una pandemia de problemas económicos a nivel mundial. Entonces, obviamente, esto pues está generando unas secuelas importantísimas que están cambiando la cultura del mundo, la cultura de cada país, la forma en que los seres humanos conocían la vida antes, pues eso ya no es así y ya no va a volver. Hay un incremento de la aparición del estrés postraumático. Si recuerdan lo que les acabo de decir, estos impactos psicológicos suceden en crisis cortas, es decir, en momentos puntuales que son suficientemente traumáticos para dejar una secuela. El estrés postraumático está en este momento con una alta incidencia y prevalencia en la población a raíz ya desde el año pasado, por todo lo que ha venido pasando, por los eventos que se han vivido. Sobre todo los sectores que están al frente de la situación, por ejemplo, el sector salud, la primera línea, que están recibiendo de primera mano toda esta ola de impacto emocional y que la están conteniendo de alguna manera. ¿Qué va a pasar entonces con estos contenedores cuando llegue la pospandemia y empecemos como a generar otra vez como un nivel de alguna manera de estabilidad? ¿Qué pasa con las expectativas también? ¿Qué es la pospandemia? ¿Sí? Hay que entender que la pospandemia no es el fin de la crisis ni la desaparición del virus. De hecho, la pospandemia todavía vamos a ver casos, todavía van a haber personas contagiadas, todavía va a haber un periodo de tiempo donde seguramente incluso puede durar años, donde aparezca uno que otro caso de COVID. Pero sí, obviamente, pues con digamos, como porcentajes mucho más controlados. Obviamente aprenderemos también a tratarlo de una manera donde pues le ganemos más a la carrera entre la vida y la muerte y sean más, mucho menos más bien las muertes, pero va a existir todavía. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Vamos a tener un periodo de cambio en la sociedad donde todo este movimiento nos va a traer nuevos hábitos, ¿vale? Y es esa nueva realidad que ya de alguna manera hemos empezado a vivir, pero que no estamos cerca todavía de la pospandemia, pues se va a ver mucho más, de alguna manera, como más fuerte, ¿sí? Cuando llegue la pospandemia, porque ahí sí ya vamos a tener que enfrentarnos como que, bueno, ya no hay emergencia sanitaria, hay que salir, hay que tener una vida normal, pero ¿qué va a ser ahora esa vida normal? Poco a poco lo iremos descubriendo. Lo que quiero decirles es que no se trata de pensar en que todo va a volver a ser como antes o que el virus va a desaparecer y todos vamos a poder estar otra vez libres, pues ya sin ninguna preocupación. Seguramente vamos a tener casos todavía y demás. Las personas de 18 a 34 años son las personas que más han frecuentado los servicios de salud. De hecho, son las personas que más han visto el impacto de toda esta situación porque son quienes han visto más afectados sus hábitos de vida diaria. A estas generaciones sí les cambió la forma en cómo se relacionaban, su día a día, mucho más que a personas de mayor edad. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, digamos que tenían un ritmo diferente y no se vieron tan afectados como esta juventud. Además, que como digamos que el grado de vulnerabilidad aparentemente es distinto en estas edades que en los mayores de 60 años, ¿cierto? Pues hay como, de alguna manera, un cansancio mayor o una predisposición a cansarse más fácilmente de la situación por estas personas que no están percibiendo el riesgo real de la situación, porque para ellos pues tiene un nivel de riesgo diferente que para las personas de la tercera edad. Entonces, ahí en esta diferencia, que digo yo que es aparente porque
pues sabemos que dentro de las estadísticas no todos los que se han visto gravemente afectados son personas de la tercera edad, pero pues lo que sí dicen los estudios es que en esta población pues es menor y por lo tanto son los que han tenido que modificar más su vida sin una percepción del riesgo acorde a ese impacto en la modificación de sus hábitos. Entonces ha afectado y ha generado más tensión allí emocional. Los 4 factores de riesgo actuales para la salud mental son el aislamiento social, porque sigue. Lo tenemos todavía, hemos hecho ciertas aperturas, hemos podido encontrarnos en espacios con un número reducido de personas, pero seguimos teniendo el tema del distanciamiento, seguimos teniendo trabajo en casa en muchos de los casos, seguimos teniendo espacios muy restringidos de socialización, ¿vale? Entonces sigue estando, el concepto sigue estando. En la pospandemia va a seguir estando. Allá voy con el tema de que no es volver a lo que era antes. Vamos a seguir teniendo conducta de distanciamiento y muchas personas por precisamente el miedo de, ¿será que sí? De pronto ya, como que mientras se van adaptando otra vez como a la vida, de alguna manera en la pospandemia, van a seguir teniendo ese fantasma del COVID y van a seguir presentando conductas de aislamiento, incluso automotivadas. O sea, es decir, yo ya me acostumbré a estar acá en este huequito donde estoy, me siento tranquila, acá me siento segura, no tengo por qué salir, me da miedo salir. Aunque me digan 800 personas que ya no hay COVID, yo no voy a salir. Eso puede pasar, porque el aislamiento va a seguir siendo un factor. El miedo al contagio, precisamente por lo que les estoy contando, este concepto importantísimo que es la fatiga de precaución, eso ya se está viviendo y ahorita es peligroso porque seguimos teniendo picos, pero también se va a ver en la pospandemia y el tema es que como el virus no va a desaparecer 100%, pues igual las precauciones se tienen que mantener y sin embargo la fatiga de precaución es uno de los factores que se está viendo y que se va a seguir viendo en una pospandemia. Y finalmente, el fallecimiento de los seres queridos, que a pesar de que ocurra en esta época de pandemia, puede ser que en la pospandemia ya no tengamos esta serie de fallecimientos tan marcados, pero traer de alguna manera, eso es como llegar de una guerra con un ser invisible. Traer al presente, en ese futuro cercano, todas las pérdidas que tuvimos y de alguna manera elaborar esa nueva realidad con esas pérdidas va a ser difícil. Cuando volvamos a nuestros sitios de trabajo y veamos que hay personas, compañeros que no están y volver otra vez como a recuperar esa normalidad va a ser difícil. Entonces la pospandemia va a traer también un periodo de duelo. Ahorita estamos todavía como dentro de toda esta turbulencia, no hemos terminado y de alguna manera lo estamos enfrentando como podemos. Y fallece un compañero, fallece otro y ahí vamos, es un golpe tras otro. Pero cuando ya descansemos de esta situación, de este ritmo turbulento y veamos la realidad, vamos a empezar otra vez como a devolvernos para atrás y a elaborar, ahora sí, bien elaborado, todas esas fases de duelo que de alguna manera en este momento pues no han podido sanarse 100% y de la mejor forma. Entonces, este es un tema que va a seguir allí. Comportamientos de alto riesgo derivados de la pandemia, la fatiga de precaución sin duda es en el que en este momento tenemos que tener mucho más presente. ¿Qué es fatiga de precaución? Consiste en relajarse e ignorar las medidas de prevención. Es eso. Es decir, estoy cansado de ser precavido. Estoy cansado de seguir utilizando tantas medidas. Estoy cansado de bañarme en alcohol cada vez que llego o salgo de un sitio. Entonces me justifico en todo lo que sale nuevo cada día, si sirve, si no sirve, si ya el alcohol está mandado a recoger, si no, si sirve o no sirve utilizar careta, bueno, es decir, de alguna manera estamos ya tan agotados de todas esas medidas y del bombardeo de todo lo que hay que hacer, el tapabocas, que de alguna manera la gente ya ya digamos como que ya no quiere cuidarse más. Cuídese, no salga, mantenga la distancia, no se vea con amigos, no se vea con familiares. Llevamos un año, posiblemente muchas personas lleven un año sin verse con sus abuelos, sin verse con sus papás, sin verse con algún
bebé recién nacido, con que ya no está recién nacido porque ya tiene un año. Entonces, la gente ya está empezando a decir, bueno, ya qué más da, ya es decir, ya como que, ya esto está como que pasando, ya como que ya llevamos mucho tiempo en esto y comienzan a bajar la guardia. Y ahí es donde está el riesgo. Baja la percepción del riesgo. Creemos que como no nos hemos enfermado o que porque ya nos enfermamos, no nos va a volver a dar o nunca nos va a dar, porque no nos ha dado hasta el momento, pues debe ser que yo soy fuerte y a mí no me tiene por qué dar. Eso es como lo que les da a los que no tienen un buen sistema inmune. Entonces, no. Hay una falsa seguridad que estamos empezando a ver por lo largo que lleva la situación y eso nos va a empezar a generar problemas, ¿vale? Entonces, ¿por qué toco esto en salud mental? Porque esto es un comportamiento psicosocial. Porque cuidarnos no es solamente para cuidarme a mí, sino para cuidar al de al lado. Porque si a mí me da, puede que a mí me haya ido bien, fantástico. Pero puede ser que yo sí haya contagiado a alguien que no le fue tan bien, ¿sí? Entonces, si yo hubiera usado el tapabocas, de pronto esa persona no hubiera muerto. Y así uno va viendo ese impacto en escala. Entonces, la pregunta aquí es, como estamos todavía en pandemia y no debemos bajar la guardia, ¿qué podemos hacer para trabajar la fatiga de precaución en nuestra organización? Sensibilizar ayuda, ya vamos a ver cositas, pero sensibilizar ayuda mucho para entrar como, siempre estar recordando de, venga, esto no es acabado, seguimos trabajando por mantenernos y por cuidarnos, y hacer como ese énfasis. Al incorporar rutinas de autocuidado se requieren cambios culturales, como por ejemplo con el uso del tapabocas. Esto es cultural. Si yo veo que el de al lado lo utiliza, entonces veo que de pronto sí es importante. Si yo veo que las personas que yo sigo y que yo de alguna manera tengo como mi criterio de confianza y de seguridad en esas personas y veo que ellos lo usan, pues de alguna manera le doy validez a eso. Entonces, usarlo nosotros para ser el ejemplo para que los demás lo usen. Por ejemplo, ser repetitivos en cada uno de los comportamientos que queremos que nuestra gente tenga. Si, por ejemplo, es muy difícil para una organización que dentro de las instalaciones de la organización la gente mantenga distanciamiento, que hay unos lugares específicos habilitados para almorzar y aún así la gente no los respeta y está igual almorzando en otros sitios. Entonces, en vez de sentirnos frustrados, hay que entender que esto es parte de él, esto es normal porque es un comportamiento natural del ser humano, pero para crearles cultura hay que ser repetitivos, hay que repetir, hay que invadir con mensajes, hay que recordar, hay que estar de alguna manera encima siempre diciendo y diciendo lo mismo para que la gente comience a decir, ok, está bien, ya, o sea, o dejo de hacerlo porque ya estoy cansado del recordatorio y lo hago bien, o de verdad entiendo que lo tengo que hacer y lo hago bien. Pero de alguna manera, de alguno de los dos caminos, funciona la repetición para crear cultura. Funciona el refuerzo para crear cultura. Reforcemos esos comportamientos. Si queremos un cambio, tenemos que reforzar comportamiento. Eso es modificación de conducta básica. Y ese refuerzo se puede hacer o bien reconociendo el esfuerzo de la gente, agradeciendo la colaboración, haciendo agradecimientos públicos. Es decir, juguemos un poco como con este aspecto social del compromiso, de la solidaridad, del líder, por ejemplo, el líder a favor de la recuperación y del cuidado de todos. Busquemos como estas figuras que nos apalancan los comportamientos que queremos que la gente tenga. Y así, de alguna manera, mitigamos un poquito el riesgo de la fatiga de precaución, porque no estamos solamente repitiendo el disco rayado para que la gente se canse, como está sucediendo, sino que les estamos dando argumentos y les estamos dando razones para que la gente haga lo que debe hacer, ¿vale? El refuerzo es clave para que la gente haga lo que debe hacer. La fatiga de precaución es un proceso que se presenta cuando hay periodos largos de confinamiento, como lo que está pasando, cuando algunas personas también se vuelven insensibles ya a las advertencias, ya es lo que fue, y si me da, me tiene que dar, listo. Entonces hay que volver al mensaje, hay que volver a la razón, al por qué lo estamos haciendo, al por qué cuidarnos. No, como les digo, no solo te enfermas tú, puedes afectar la vida realmente de alguien más. Y es un aspecto cerebral, ¿vale? Porque en ese, digamos que bloqueamos atencionalmente aquellas orientaciones de prevención, es decir, bloqueamos el mensaje, ya hay tanto nivel de fatiga, eso es como cuando cuando invadimos con estímulos una persona, la persona
inhibe los estímulos que no son necesarios para poder concentrarse y salir adelante en lo que tiene que hacer. Digamos que es adaptativo, es funcional para el cerebro humano. Entonces, acá pasa lo mismo. Están tan bombardeados, tanto la información, que eso pasa desapercibido. Lo que hay que hacer es ver cómo le damos la vuelta al mensaje para llegar de una manera diferente. El refuerzo que les digo es una buena manera. Pero que empiece a generar otra vez como esa conciencia y que no bajemos la guardia. El proceso va a ser así. Lo primero que sucedió fue la negación. De la negación empezamos a tener rabia. ¿Por qué no están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Por qué los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer? ¿Por qué no están respondiendo? ¿Por qué no hay un buen plan de vacunación? Mucha gente está en esa pelea, ¿sí? Más allá de si existe o no el mejor plan de vacunación, hay una realidad que hay recursos limitados y no es un tema de un solo país, es un tema a nivel mundial. Y eso nos genera frustración porque quisiéramos salir de esto lo más rápido posible. Eso nos va a generar un miedo también. ¿Qué nos va a pasar? Sí. ¿Qué nos va a pasar si vienen más picos y no estamos vacunados? ¿Qué nos va a pasar si vienen más picos y nos vuelven a encerrar en cuarentena? ¿Qué va a pasar con nuestro negocio? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Entonces, el miedo va a seguir. Luego nos vamos a sentir tristes y vulnerables. Nos vamos a tener que adaptar y generar nuevos hábitos y confianza. Y cuando logremos eso, vamos a ver el fin de la crisis. Pero hasta que no generemos nuevos hábitos y hasta que no generemos confianza en la población, no vamos a poder eliminar ni el miedo, ni la tristeza, ni el sentimiento de vulnerabilidad, ni la rabia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender este proceso emocional, entender que dependemos también de un contexto, entender que, como todo en la vida, esto también va a pasar, pero entender que no podemos bajar la guardia todavía y que tenemos que desarrollar esos nuevos hábitos para poder llegar al fin de la crisis, si no, no. La inmunidad de rebaño no solo ocurre con el tema de la vacunación, sino también con los hábitos de autocuidado y de precaución, ¿verdad? Es decir, a medida que evitamos que el virus se siga propagando, usando el tapabocas, lavándonos las manos, haciendo todo lo que hay que hacer, pues obviamente vamos a tener un efecto también en esa propagación y vamos a ver también beneficiado a largo plazo eso. Entonces, vamos a llegar allá cuando logremos tener nuevos hábitos. Por ahora, pues todavía estamos en ese desarrollo. No es rápido, claramente. ¿Cuáles son para las organizaciones las demandas de la situación actual? Primero, retomar la actividad para mantener viva la economía. Es decir, ahorita las empresas están pensando no solamente en el bienestar de sus colaboradores, que es muy importante, sino que están pensando cómo sobrevivimos, porque sin empresa, pues tampoco hay colaboradores. Entonces, para poder mantener a nuestros colaboradores, ¿vale? ¿Cierto? En estabilidad laboral, ¿qué estamos haciendo para mantener el negocio medianamente bien? Es decir, que no se vea tan impactado. Entonces, esa es la primera preocupación. Eso genera, obviamente, tensión dentro del trabajo en el día a día. Tensión porque hay que ser productivos. Tensión porque tenemos que disminuir el ausentismo. No podemos permitir que las incapacidades y las personas que se nos van contagiando o incluso las personas que parecen tener síntomas pero todavía no está confirmado, pues generan esos días de ausentismo y pues afectan la productividad. Entonces, hay que entender como colaboradores y como organización también el momento en el que estamos para poder tomar decisiones que nos sirvan. Proveer condiciones de seguridad y salud es el segundo punto, que es una demanda actual. ¿Por qué? Porque para poder recuperarnos y poder desarrollar esos nuevos hábitos, pues tenemos que proveer condiciones. Y para proveer condiciones, esas condiciones también tienen que estar dadas para que se desarrollen esos nuevos comportamientos y hábitos que nos van a ayudar a mejorar la situación en términos generales para la organización. Retorno ordenado y progresivo, bioseguridad y salud mental. ¿Por qué es tan importante salud mental? Porque no hay productividad si no hay disposición y no hay disposición si no hay salud. Entonces, para que todo este engranaje funcione, tenemos que cuidar la salud mental de los colaboradores. Y ahí es donde empieza a cobrar relevancia este concepto de salud mental en la pospandemia. ¿Qué vamos a hacer por nuestros colaboradores para que logren adaptarse a todo lo que se viene, a lo que va a venir ahora, y que la organización pueda continuar siendo productiva dentro de un entorno seguro? Finalmente, que viene también parte de lo que es salud mental, la cohesión del equipo, porque va a haber personas que van a estar tanto en presencialidad
como personas que van a estar en trabajo en casa. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Tenemos que adaptarnos, como ya las organizaciones que tienen teletrabajo implementado, pues lo han logrado hacer. Pero hay que desarrollar esas estrategias, la organización tiene que también tener la capacidad operativa para desarrollarlo, es decir, por ejemplo, la tecnología. Tiene que tener la tecnología suficiente para poder hacer esas reuniones donde hagamos una reunión presencial, pero con los que están a distancia también involucrados. Ese tipo de cosas es parte de desarrollar nuevos hábitos y confianza. Cuando desarrollamos nuevos hábitos y confianza, ese tipo de cosas la gente ya no tiene miedo porque sabe que hay los recursos, hay las capacidades, hay las formas y no se genera la incertidumbre de cómo será, qué vamos a hacer, qué va a pasar. ¿Mm? ¿Qué hacer entonces ya para ir cerrando nuestro webinar? Lo primero es que la organización debe tratar por diferentes medios de fomentar autodisciplina y esto es parte también de lo que es mitigar la fatiga de precaución. Podemos hacer capacitaciones, pero lo que más funciona realmente es hablar con la gente. Entonces, los conversatorios, el diálogo, piezas de comunicación de respuesta bidireccional, es decir, un buzón, por ejemplo, de sugerencias, de necesidades, donde recojamos las necesidades de las personas para saber qué está pasando. Claro, con una expectativa realista, que la gente tenga claro que hay un alcance, ¿no? Y sobre todo, utilizando a nuestros líderes. Los líderes pueden fomentar autodisciplina. Los líderes siempre antes de un comité, antes de una reunión, 5 minuticos antes, hablar un poquito de estos temas. ¿Qué estamos haciendo? Compañeros, ¿qué estamos haciendo? Bienvenidos a la reunión de hoy. ¿Cómo estamos asumiendo la situación actualmente? ¿Cómo estamos respetando la salud de los demás? Yo respeto la salud de los demás usando el tapabocas. Yo respeto la salud de los demás no acercándome más del distanciamiento permitido en el espacio en el que esté. Yo respeto la salud de los demás o respeto a los demás al pues generar mis trabajos a tiempo y no atrasar el trabajo de los demás para que en virtualidad, ¿cierto? El trabajo en casa pues no se vea recargado y la gente no pase más tiempo del que tiene que pasar conectado. Y así, es decir, pueden hacerse campañas muy puntuales, pero bastante enriquecedoras, que ayuden a sembrar otra vez el mensaje de cuidado, ¿sí? Y devolvernos, o sea, como retomar un poco todo lo que hicimos a principio del año pasado, que funcionó bastante bien, pero pues no dejarlo morir ahorita, no caer también nosotros como organización en esa fatiga de precaución. Seguir hablando, seguir haciendo, seguir como en este juego. Planear adecuadamente. Ojo, esto es lo que más está afectando a las organizaciones en términos de salud mental ahorita y lo va a venir cuando ya estemos a un año después de pandemia y va a venir con la pospandemia. Tengamos una muy buena planeación. Revisemos qué está pasando con las cargas. No hay en este momento una organización que no esté refiriendo que el trabajo se incrementó y que las cargas son muy altas y que los tiempos ya no alcanzan para hacer las actividades. Las personas están tomando tiempo de los fines de semana para trabajar porque tienen de alguna manera el convencimiento de que lo deben hacer porque la organización de alguna manera está respondiendo también por ellos. La gente que tiene trabajo está agradecida por tener trabajo y va a hacer lo posible por estar ahí, por responder. Pero en ese camino, en ese esfuerzo, va a haber fatiga y va a haber una serie de riesgos que se van a empezar a materializar en salud psicosocial y en otras áreas de la salud derivadas del estrés también. Entonces, revisemos qué está pasando con cargas. Eso es muy importante, ese mensaje es independientemente de lo que sea para todo el que esté acá. Miremos desde nuestro rol qué podemos hacer para mejorar la planeación. Como equipo, desde mi rol como colaborador, ¿qué puedo hacer para planear adecuadamente? ¿Qué necesito y cómo pido ese apoyo? Pero hay que hacerlo. Hay que medir el riesgo y los beneficios de las decisiones que estamos tomando actualmente. Si decidimos meternos en un nuevo negocio, ¿qué impacto va a tener? ¿Tenemos la capacidad para asumirlo? ¿Tenemos los recursos humanos y el tiempo para asumirlo? Ese tipo de cosas. Hay que empezar a pensar en un corto plazo, no tan a largo plazo, porque todavía seguimos en pandemia, todavía hay incertidumbre, todavía hay un contexto volátil que no sabemos qué va a pasar. Entonces, hay que seguir tomando decisiones a corto plazo, corto y mediano plazo, mientras la situación se ajusta. Pero hay que medir el riesgo,
siempre antes de una decisión, el riesgo en el ser, en el trabajador, ¿ok? Para poder generar pues el equilibrio psicosocial. O sea, el equilibrio psicosocial tiene que ser nuestra bandera y eso lo vimos en el webinar anterior. También los que no pudieron conectarse pues pueden ir a Posipedia para revisarlo. Bien, implementar medidas desde la organización de apoyo psicológico y acompañamiento personalizado, por favor hagámoslo. Líneas de atención, conectemos a las personas con estas líneas de atención que pues incluso desde ARL las tienen. Entonces, utilicemos esos recursos que la ARL está poniendo a disposición para mejorar la salud de nuestros colaboradores. Fortalecer estrategias de afrontamiento, trabajemos con la gente, estrategias de afrontamiento, ahora más que nunca lo necesitan. Lo mismo, conversatorios, capacitaciones, talleres para fortalecer el afrontamiento y la inteligencia emocional. ¿Vale? Centradas obviamente en el problema y la solución y centradas en las emociones, que son las dos estrategias de afrontamiento que más necesitamos en este momento. La de problemas está orientada a, bueno, tengo un problema, me distancio emocionalmente de la situación luego de haberla entendido y de haberla analizado, que es la de centrada en las emociones, pero voy buscando el camino para resolverla, no me quedo ahí. Y entonces podemos trabajar con nuestros colaboradores y nuestros equipos estos dos elementos. Trabajemos gestión emocional, pero desde la autorregulación. Y para autorregularnos, pues tenemos que conocernos. Entendamos que la tristeza nos permite reestructurarnos, nos permite reflexionar y ver qué debo cambiar para no repetir y no volver a estar así. La alegría nos favorece crecimiento porque nos motiva. La rabia nos hace sólidos, nos permite, como decir, acentuar quiénes somos y ganar confianza, por lo cual tampoco es mala. Y el miedo nos permite de alguna manera enfrentar la crisis cuando nos protegemos, es decir, el miedo nos ayuda a protegernos. Entonces, generar miedo en esta época no está tan mal. Si nosotros hablamos un poquito, sembramos esa semillita de, ojo, cuidémonos, mire que puede pasar esto, pero sin llegar tampoco a generar pues una alarma que desborde la preocupación. Hay que ver, por eso hay que tener en cuenta cómo están nuestros colaboradores para saber de qué manera abordarlos, y desde la tristeza, desde la alegría, desde la rabia, es decir, se puede utilizar cualquier emoción para impulsar un mensaje. De hecho, los de marketing saben muy bien de esto, así que pueden utilizarlos para sus campañas internas. Hagamos endomarketing. Bien, entonces de eso se trata. Y finalmente hay que fomentar modos, condiciones y estilos de vida saludable en salud mental. Tener rutinas, todos en la organización, tengamos una rutina de equipo de trabajo. Dediquémonos tiempo como equipo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? Hay mucha gente que me dice que no ha visto a sus compañeros hace más de un año, y hay mucha gente que me dice también que su jefe no aparece hace 6 meses, que no han tenido contacto con ese jefe desde hace 6 meses. ¿Por qué? Porque solamente aparece cuando algo malo pasa, pero hace 6 meses que no les pregunta ningún cómo está la familia, qué ha pasado, cómo está fulanito. Entonces, dediquémonos tiempo como personas. Duerman, por favor, porque la fatiga empieza ahí, en no dormir. Aliméntense de manera saludable, a pesar de la situación, tratemos de mantener esos hábitos. Realicemos actividad física, no estemos todo el tiempo aquí sentados por más carga que tengamos. Como organización, planeemos pausas también, es decir, obliguemos, casi que pongamos horarios donde la gente de verdad diga, no hay reunión que valga de 8 a 8:45, o bueno, eso es mucho, de 8 a 8:15. Todos vamos a estar en esta actividad. Quiero a todo el mundo conectado para que empecemos a movernos un poquito, porque de verdad esto nos va a afectar también a largo plazo. Tener tiempo de ocio es muy importante para la salud mental, y conectarse con la familia y los amigos para no perder ese relacionamiento que también es bastante importante. Entonces, mis queridos compañeros, ya con eso damos fin a estas estrategias, a lo que nos impacta. Recuerden, no hemos terminado, no podemos cansarnos en este momento, pero sobre todo no podemos dejar de ser creativos y de traer estrategias nuevas, porque lo que se viene también son cambios. La pospandemia que está por llegar, ojalá más pronto que tarde, va a traer cambios y tenemos que estar preparados. Ya sabemos cómo es de duro enfrentar un cambio para el que no estamos preparados. Aquí ya tenemos cierta información, entonces trabajemos con esa información para ver de qué manera podemos enfrentarla cuando sea el momento, ¿vale? Reorganicemos nuestras rutinas, creemos hábitos y confianza para de verdad lograr el fin de la crisis, nuevos hábitos, fin de la crisis.
Listo, entonces ahora sí pasemos a nuestro sondeo final para que podamos entonces dar fin a nuestro webinar de hoy. Muy bien, entonces, bien, entonces, ¿qué es el periodo post-pandémico? Entonces, vamos votando. Muy bien, entonces tenemos en este momento ha votado el 10% de la población, de los que están acá participando. Voy a abrir acá las preguntas para poderlas leer completas. Entonces, la respuesta A, la opción A dice, periodo en el que nadie más se contagiará. La opción B dice, periodo en el que viviremos como antes. La opción C dice, periodo en el que el COVID-19 continúa dando algunos casos. Y D, ninguna de las anteriores. Entonces, en efecto, nuestro periodo post-pandémico significa que va a haber todavía algunos casos. Entonces, el 79% está en lo correcto. El periodo post-pandémico, según la OMS, es aquel momento en el que ya no hay como tal una gran cantidad de casos diarios que van apareciendo, pero que sí hay todavía esporádicamente y que pueden continuar apareciendo. Listo, entonces no hay que bajar la guardia en ningún momento. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para la salud mental actualmente? Entonces, en esta pregunta están en lo correcto las personas que contestaron A, B o C. Cualquiera de esos tres es un factor de riesgo. Los que contestaron la C, la desinformación, pues lamentablemente no es un factor de riesgo, sino el contrario. Bueno, puede llegar a serlo si lo entendemos como que todavía no tenemos tanta información y puede llegar a ser un factor de riesgo, pero les quiero explicar. La desinformación en este momento no es como el tema que nos preocupa, sino más bien sobreinformarnos, es lo que está generando más bien el riesgo en salud mental. Es decir, hay tanta carga de información que la gente en este momento está sobrecargada, está fatigada de los medios de comunicación y eso está generando a su vez, pues de alguna manera, una desinformación porque también hay muchas noticias falsas y todo este fenómeno. Entonces, digamos que como tal, no es la desinformación, sino la sobreinformación la que está generando el riesgo. Por eso en este caso la C no sería una opción, pero por eso les decía yo al principio, digamos que en estas preguntas en particular de este webinar no es que haya una pregunta correcta o incorrecta, sino son percepciones. Y pues esa es la idea, ver qué estamos pensando. Entonces, bien, continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, el fin de la crisis emocional, ojo que no estamos hablando de la crisis de la pandemia, es decir, para eso tienen que pasar muchas más cosas. Pero la crisis emocional se va a resolver ¿cuándo? Entonces, con el fin de la pandemia, con nuevos hábitos y confianza, al volver a lo que éramos antes, o bueno, definitivamente ninguna de las anteriores y pues posiblemente no resolvamos esta crisis emocional. Entonces, muy bien, como el 90% está en este momento respondiendo, la respuesta es con nuevos hábitos y confianza. Esa es la respuesta. Es decir, el fin de la pandemia no va a traer el fin de la crisis emocional, a menos que hayamos generado nuevos comportamientos. Volver a lo que éramos antes no va a ser una opción y pues por lo tanto ninguna de las anteriores tampoco es una opción. Entonces, B, nuevos hábitos de confianza. Muy bien, entonces con eso hemos culminado nuestro espacio de hoy. Espero que se lleven un poco como lo que le quería lograr al principio, era que vieran qué estrategia pueden empezar a implementar para prevenir la fatiga de precaución, para promover salud mental y autocuidado, para promover un poco más como ese equilibrio psicosocial dentro de los colaboradores, revisar el tema de cargas. Es decir, llévense tareas y traten de ver cómo desde su rol pueden aportar. Eso es lo más importante realmente. Y bueno, entonces con eso nos vemos ya dentro de 8 días con otro tema. Mil gracias a todos, gracias por su tiempo. Cualquier cosa estaré muy atenta si necesitan contactarme y les quedan mis datos. Gracias y feliz día para todos.